Como han escuchado, yo soy médico. No soy tanatólogo, tampoco soy paliativista. Sin embargo, me gusta escribir a manera de catarsis a veces o a manera de alquimia para tratar de desvelar misterios. Uno de ellos es la muerte, como también lo es la vida. La muerte me ha acompañado siempre, como a todos, pero no por temor al destino, sino por fascinación con morbo. Como estudiante de medicina la vi de carne y hueso como cadáver. Como médico la vi rondar y atrapar sin merced a los vivos para hacerlos muertos. Como hijo la sufrí ya en 2 ocasiones. Como hombre, le pido a la muerte que si a la vuelta me encuentre, bese mis labios y me lleve pronto. Un día, a través de estos laberintos de las letras, intenté describir a la muerte acompañada por el abandono. Entre moscas, sufrimiento y soledad. Así me sentí desde que me dijeron del cáncer. Así me sentí desde que sentí la muerte. Así empecé a morir desde que empecé a dejar de vivir. Muchos menos, tal vez transcurrieron años o meses, muchos menos de los que hubiese querido vivir, muchos más de los que hubiese querido vivir cuando cada mañana me sabía vivo. Nadie tomaba mi mano. Nadie guiaba este doloroso tramo. Todos, en cambio, cada día exprimían mi cuerpo de sangre, de vida, de pedazos marchitos, de suspiros, de quejas, de años eternos que transcurrían minuto a minuto por una interminable senda de venas cada vez más angostas. ¿Por qué nadie sabía lo que yo vivía? ¿Por qué nadie me preguntó todo lo que yo sentía? ¿Por qué nadie mitigó mi pena? ¿Por qué nadie que supiera qué hacer me hizo compañía? No para vivir conmigo, sino para ayudarme a transitar conmigo. ¿Por qué me dejaron sufrir no solo dolor, sino también sufrimiento? El olor atrajo a las moscas y el mosquerío al vecindario. Habían transcurrido días. Yo esperaba pacientemente, doblemente muerto. Ahora también de tristeza, completamente abandonado. Ni siquiera al perro del vecino que no deja de ladrar lo han escuchado. Ya no quiere comer por el nauseabundo potaje que rodea su olfato. Las moscas vienen, vuelan y se van, mensajeras de mi muerte. Hasta que por fin su mensaje llega a los vecinos curiosos y muchos llegan para ver al muerto. A aquel que murió más que de enfermedad, de soledad, solo. Como cuando, aún vivo la primera vez, rodearon mi cama doctores y enfermeras entre los quejidos de otros. No en esta cama, en la que hoy por fin me descubrieron muerto, sino en la cama vacía en la que yo estaba postrado en el hospital queriendo ser yo, sin que se dieran cuenta. Así me he sentido desde que me dijeron del cáncer. La rigidez me agobió. ¿Habrá sido por eso que no podía ya respirar? La morada flacidez me invadió luego. Ya no pude abrir los ojos. Los párpados cargados con plomo de tristeza se abatieron para siempre. Me abrumaba la pesada soledad. No solo por estar solo, sino por sentirme solo. Como desde que empezó el maldito cáncer. Como desde que en el hospital me veían sin verme. Como desde que en la cama de paredes blancas escuchaba hablar de mí sin poder ser yo. Como desde que me hicieron sentir no solo dolor, sino también un enorme sufrimiento. Pero se acabó. Empezaré de nuevo. Hablaré desde mi trinchera.
Enfermeras y médicos que viven prácticamente todos los días ante el paciente que sufre. Muchos, todos, en un momento o en otro, enfrentamos ese proceso de morir del otro. Algunos saben cómo hacerlo, otros no. Yo diría, muy pocos saben, muchos no lo sabemos. Me refiero aquí, entonces, a tantos médicos, a tantas enfermeras, que comparecemos inermes ante quien sufre, el enfermo y su familia. Desde aquí quiero vernos, a los médicos y a las enfermeras, compareciendo ante ustedes, que saben qué hacer, cuando nosotros ni siquiera nos asomamos a tratar de saberlo. Frente a un grupo de paliativistas, leí alguna vez esto: un puente de plata. Con el acelerado avance de la ciencia y la tecnología se nos fue olvidando que la muerte tiene cara. La cara de una persona con toda una vida detrás. Se nos ha olvidado que aunque a veces asesta el golpe de pronto, otras veces la muerte acecha sin piedad por largo tiempo, y es entonces cuando quien vive la muerte a goteo lento necesita mitigar su dolor, pero también el sufrimiento. Es aquí cuando se necesita de la ciencia compasiva, pero también de la compasión consciente. Entre la abdicación del médico ante lo inevitable, que se transforma en abandono del paciente a su suerte precaria, y la encarnizada lucha a favor de la prolongación de una vida imposible, pocas veces sabemos qué hacer, y así vamos atropellando a la vida, creyendo que nuestra misión es siempre vencer a la muerte. Aunque en la realidad objetiva, atender a quien poco a poco se va no signifique ceder espacio a la muerte, sino ganar territorio digno a favor de la vida. Es tender un puente de plata, ¿por qué no de oro?, para ayudar a transitar el último tramo entre la vida y la muerte. Aun cuando la vida y la muerte puedan ser entendidas por el uso cotidiano del sentido común, para la construcción de ese tránsito lento entre una y la otra, entre el paciente y su médico, es indispensable saber comprender y saber hacer. No tengo duda, los médicos, las enfermeras, sufren también. Ayer lo escuchamos. Y sufren también porque, no dudo, se sienten agredidos, amenazados, muy probablemente derrotados, tal vez humillados, agredidos por sentimientos que no saben manejar, ni los propios ni en los otros, amenazados por la inseguridad del no saber qué hacer, derrotados por una muerte que pensaron que debían evitar a toda costa. Y la costa resultó peor, el intento de no ser derrotado. Humillados finalmente porque perdieron la batalla, sin haber entendido que la pudieron haber ganado de la mano del enfermo. Tal vez pensaba yo hace unos días, en torno a esta plática, que enfermeras y médicos llegamos a vivir duelos condensados ante cada paciente que muere ante nosotros. Duelos condensados porque negamos la realidad y porque nos enojamos porque se da esa realidad. Y cuando nos enojamos, no solamente nos sentimos agredidos, sino que también agredimos. Y así se encuentran dos personajes solos, el
médico o la enfermera con el paciente y su familia, dos personajes solos que conviven en un momento paradójicamente vital para ambos. Escribía también sobre el escenario de ese encuentro, en donde dan ambos con la vida y con la muerte. El doble espacio vacío. Peter Brook, uno de los más grandes de los grandes del teatro contemporáneo, publicó un libro titulado El espacio vacío. En este, Brook dice, puedo tomar un espacio vacío y llamarlo escenario. Un hombre camina a través de este espacio vacío mientras alguien más lo observa, y esto es lo único que se necesita para crear un acto teatral. El escenario es un reflejo de la vida. ¿No es acaso el consultorio del médico o el hospital un escenario de encuentros en que unos actúan como médicos y los otros como pacientes? Pero no como farsa, sino como verdaderos actores que viven la vida que les corresponde. ¿No es acaso en este escenario en el que se desempeñan papeles tan reales como la vida misma? Unos como pacientes que esperan mucho de sus médicos, otros como médicos que deben saber lo que se espera de ellos. No se gesta en estos espacios el intercambio no solo de signos y síntomas, sino de lenguajes simbólicos que solo la aguda sensibilidad de un buen médico, no solo científico, sino hondamente humano, puede percibir. En ese espacio vacío, originalmente vacío, puede ocurrir cualquier cosa. Enrique Ruelas Espinosa, mi padre, maestro de teatro, director de teatro, Guanajuato, Festival Internacional Cervantino. Mi padre disfrutaba al parafrasear a Brook con sus alumnos en el pequeño auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que hoy se conoce con su nombre. Y decía, el escenario es un universo vacío, llénenlo de sueños. En efecto, el espacio del consultorio o el universo de un hospital pueden ser llenados de palabras amables, de miradas comprensivas, de un lenguaje superior trascendente, de compasión, de enorme afecto, pero también se puede llenar de pesadillas. Así, ante el sufrimiento de uno, vacío de compañía, y el otro, vacío de la capacidad de acompañar, se da este fenómeno del doble espacio vacío. Tal vez peor que el vacío de cada uno de ellos. Unos vacíos de compañía que los comprenda, los otros vacíos de capacidad para responder. Me voy un poco más atrás de lo que hemos estado escuchando desde ayer y de lo que seguramente seguiremos escuchando el resto del día, como lo hicimos hace un momento con el doctor Mota. ¿Cómo podemos pedir acompañamiento si nunca a los médicos y a las enfermeras nos enseñan cómo hacerlo? ¿Cómo pedir un comportamiento humano si no tenemos un código de comunicación explícito? A algunos se les da, así nacieron, así crecieron. Son afectuosos, son calurosos, son cariñosos. Otros no. Y nunca, nunca en las escuelas de medicina, de enfermería, les dijeron qué hacer. Mucho menos en las residencias y todavía menos en los hospitales, donde más debería ocurrir esto. No hemos tenido un código de comunicación explícito que sí tenemos, por ejemplo, para la actividad clínica. Nuestro único código de comunicación con los pacientes, explícito y prácticamente obligatorio, se llama historia clínica, interrogatorio y exploración.
Y el interrogatorio tiene sus pasos. Hay que averiguar los antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales patológicos, y de pronto se dice ahí que en la historia clínica debe haber un espacio de tribuna libre para el paciente, que nunca se llena, por cierto, porque nunca aparece en los formatos de las historias clínicas de los hospitales. Este es nuestro código de comunicación con el paciente. Dígame qué le pasa, dígame qué le duele, desde cuándo le duele, cómo le duele. Me he dedicado al tema de la calidad de la atención médica por más de 35 años. Y nos hemos dedicado a estudiar la dimensión técnica de la calidad. Y esto es lo que hacen las enfermeras y los médicos para llegar a un diagnóstico, establecer un tratamiento, definir un pronóstico y, ojalá, curar al enfermo. Pero está la otra dimensión de la calidad, que también está definida, la dimensión interpersonal, no la dimensión técnica, no lo que hacemos con lo que sabemos para curar o para mantener lo mejor posible al paciente, sino lo que hacemos en la relación con los pacientes y los pacientes con nosotros. Y en toda la historia de los estudios de la calidad de la atención médica, que tiene ya más de 100 años, va quedando el hueco de la dimensión interpersonal. Pero eso sí, si se le pregunta a los médicos o si se escucha hablar a las enfermeras, es natural que digan, bueno, el paciente es primero. Por supuesto el paciente es primero. Tenemos que ser humanos. Y yo digo, ajá, tenemos que ser humanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y otra vez, ahí hay un gran hueco. Entonces, me preguntaba yo, ¿realmente sabemos qué significa ser humanos frente al paciente? Antes incluso de pensar en cuidados paliativos emocionales. ¿Sabemos siquiera cómo ser humanos? Bueno, traté de comprobar o no la hipótesis. Y entonces hice 2 encuestas, y ahí las tienen ustedes. Cerca de 900 profesionales de la salud. La mayoría médicos, enfermeras y otros profesionales. Y abajo está la pregunta. Ahora les pediría que respondan ustedes personalmente. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Veamos cuáles fueron las respuestas. Hagan sus propias hipótesis con base en sus respuestas. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. De la primera encuesta, aquí están los resultados. 177 palabras diferentes. Y ahí están las que se repitieron con mayor frecuencia. Empatía, respeto, amor, calidad, calidez, honestidad. De la segunda encuesta, ya no hubo manera de acomodarlos en el software, en la aplicación, porque eran demasiadas palabras, 300 palabras. Déjenme detenerme aquí para hacer una reflexión, pues, de médico. ¿Qué pensarían ustedes si tuviésemos en espejo un auditorio de endocrinólogos, diabetólogos, internistas, a quienes les preguntáramos, díganos ustedes cuáles son las 5 acciones fundamentales, más importantes para manejar bien a un paciente diabético? 5. Y que resultaran 300 respuestas diferentes. ¿Con cuál de esos endocrinólogos se irían ustedes si fuesen diabéticos? Pues a lo mejor con ninguno, porque quiere decir que no tienen ni idea. ¿Cómo es posible que si han estudiado no sepan identificar 5 acciones concretas para manejar bien una diabetes? ¿Cuáles son las 5 acciones concretas para ser humanos? Pues no está claro. La hipótesis se demuestra. Y entre todas estas respuestas, algunos saben cómo hacerlo y lo hacen muy bien. Y sus pacientes los quieren y otros no. Y los pacientes acaban también con ellos. Bueno, ahí no para el asunto. Claro, coincidieron
10 palabras entre las dos encuestas. 8 de esas 10 son iguales. Yo les pregunto ahora, de esas que están en blanco, ¿cuál es una acción? La pregunta era 5 acciones. Ninguna, ninguna. Son valores, son actitudes, pero no son acciones. No hay verbos ahí. ¿Qué tiene usted que hacer? No que pensar, no que querer. ¿Qué tiene usted que hacer para ser humano con los pacientes? Otra vez, algunos lo hacen bien, pero otros no. Y de aquí surgió entonces la necesidad de proponer un código humano. Así como existe el código clínico de la historia clínica, un código humano que se puede enseñar, que algunos va a reforzar en su conocimiento, que algunos va a enriquecer en lo que ya hacen y a otros les va a enseñar lo que no hacen. Estamos hablando de un código, porque hay diferentes tipos de código, un código de comunicación. Y un código de comunicación significa establecer un lenguaje con el que se comunican el emisor y el receptor. Y un código de lenguaje, un lenguaje en el que deben utilizar ambas partes la misma comunicación para que se dé el fenómeno de convergencia entre ambos. Esto lo hacemos todos los días. Ahorita yo intento hacerlo y estamos estableciendo una comunicación. Bueno, ¿cómo podríamos entonces avanzar y plantear una primera definición de lo que pudiese ser un código humano? Un conjunto de acciones clave que permitan establecer un lenguaje común y profundo para brindar una atención humana a los pacientes. Acciones clave, verbos, lenguaje común de esos verbos y profundo, que se convierta en una atención humana. Y entonces aparecen las acciones clave del código humano. Y van a ver ustedes cómo hay enormes coincidencias con lo que escucharon ayer de la doctora Palencia y hace un momento del doctor Mota. Finalmente estamos en lo mismo, estamos hablando de seres humanos, no podríamos inventar cosas diferentes. Ve, escucha, pregunta, comprende, explica, sonríe. Vamos a ver cada una de ellas de manera superficial. ¿Qué significa ver? Todas son definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa ver? Y fíjense que esto es muy interesante, porque lo que me interesa destacar es que en este ver hablamos de percibir con los ojos los objetos, pero también con cualquier sentido, con la inteligencia. No es mirar, no es observar, no es inspeccionar como en nuestro código de la historia clínica, no es la inspección de la exploración física. No, no es eso. Es percibir. Y percibir significa comprender o conocer algo. Y eso me recuerda una historia de hace algunos años en China. Me invitaron, acudí a un hospital en Beijing, un hospital de medicina tradicional china. Y me pasaron a un consultorio con una médica china. Y llegó una niña acompañada por su mamá que tendría unos 10 años de edad. Yo estaba parado junto a la pared, con la traductora a un lado, la médica sentada en su escritorio y la niña parada y la mamá parada frente a ella. Pasaron minutos y la médica no despegaba su vista, su mirada de esa niña. Y después de un rato, lo único que hizo fue empezar a escribir los jeroglíficos que usan los chinos. Lo mismo han de decir de nosotros, nuestros jeroglíficos. Desprendió una hoja del bloc en el que estaba escribiendo, se lo dio a la mamá
Y se fueron. No hubo palabra alguna. Por supuesto, no necesité a la traductora para nada. Pero ya que se habían ido, le pregunto a la doctora, ¿qué veía, doctora? Y ahí está la respuesta. Y me la dijo con una tranquilidad y una sabiduría. Volteó y me dijo como diciendo, pero ¿cómo que veía? Pues sí, era obvio. Veía su alma. Y yo me pregunto, ¿cuándo nos han enseñado a ver el alma de las personas? Cuando a veces ni siquiera levantamos la cara para saludar al paciente. ¿Qué? Escucha. Sí, es prestar atención, pero hay que atender lo que el paciente pueda decir, dar oídos. Pero eso significa, ya hace un momento lo mencionaba el doctor Mota, con todo el cuerpo. El lenguaje corporal, del que nunca nos hablan en las carreras, existe. Y yo puedo decirle al paciente, pegado a la computadora o al expediente anotando, sí, lo escucho. Eso no es escuchar, eso es oír. Pregunta. A ver, pero no cualquier cosa, no es el interrogatorio de la historia clínica. Pregunta qué es importante para usted. Y hace un momento también escuchamos una alusión en ese sentido por parte del doctor Mota. ¿Qué es importante para ti? ¿Es importante que te visiten tus nietos? ¿Es importante que te hablen tus hijos? Es importante que alguien se siente a tu lado para estar contigo, punto. Eso es importante. Y probablemente es lo más importante antes que el medicamento para X, Y, Z y J. Pregunta qué es importante, doctor, enfermera, pregúntenle al paciente qué es importante. No lo supongan, pero pregúntenle además con humildad. Ustedes no lo saben. No es preguntar por preguntar, es preguntar para saber, para entender, para comprender la otra edad. Y esto nos lleva a lo siguiente. Ahora explica. Y sí, hay muchas acepciones de la palabra explicar. Me quiero quedar con estas dos. Explica aquello que es difícil, y la mayoría de las cosas son difíciles para los pacientes, con palabras muy claras. Dale a conocer la causa de lo que estás haciendo. ¿Por qué quieres proponerle algo al paciente? Proponerle, no ordenarle, proponerle al paciente. De escuchar y preguntar es este ciclo. Sí, explica, pero pregunta si, no si se entendió, sino si le pudiste explicar. O sea, el otro no es tonto. No es me entendió, no, es me pude explicar. ¿Comprende? Y esta última parte es fundamental. Entender, encontrar justificados los actos del otro. Porque es muy frecuente que ocurra esto. Culpar a las víctimas. No me entienden porque son ignorantes. No se apegan al tratamiento porque son descuidados. No cuidan su salud porque no quieren. Así son. Comprende. Sonríe. Y la palabra sonríe tiene varias razones de estar aquí. Esta es la definición del diccionario. Pero déjenme rescatar la palabra halagüeño. Uno podría decir, pero ¿cómo halagüeño? ¿Cómo esperanza? ¿Esperanza de qué cuando ya la vida se va? Bueno, tal vez por eso haya que hablar de esperanza, porque tal vez la vida no se va, aunque pensemos que se va. Y halagüeño, porque halagüeño quiere decir, oh sorpresa, atraer con dulzura y suavidad. Sonríe. Pero la sonrisa tiene varios efectos. Para empezar, existen las neuronas espejo. Para quienes no hayan escuchado el término, se explica fácilmente. Cuando uno tose, al otro le dan ganas de toser. Cuando uno bosteza, al otro le dan ganas de bostezar.
Cuando uno sonríe, al otro se le provoca una sonrisa. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Bueno, resulta que la sonrisa, la simple estimulación muscular, genera endorfinas y hace que nos sintamos mejor. Si yo sonrío a la otra persona, se va a sentir mejor. Pero agrego ahora el uso de la palabra sonríe. Y aquí me detengo un poco. Me detengo un poco porque hace aproximadamente 20 años ya, un buen amigo mío, que entonces era secretario de Salud de Guanajuato, y lo deben conocer bien a don Carlos Tena, mi buen amigo Carlos Tena, hoy director del Regional del Bajío, me invitó a dar una plática sobre calidad de la atención médica frente al personal de la Secretaría de Salud del Estado. Pero me hizo una petición muy franca de amigo. Me dice, pero ya no repitas lo de siempre. Danos una definición tuya de calidad. Dije, mía, pues si hay un montón de autores, ¿yo qué voy a andar inventando el hilo negro? Y yo, pues, ¿cómo? Bueno, total, me di a la tarea de pensar qué era calidad. Y llegué a una conclusión que hoy es muy pertinente, por cierto, en este evento. Dije, a ver, para mí, ¿qué sería calidad? Y me tuve que llevar al momento de mi muerte, en un hospital. Es la primera vez que cuento esta anécdota ante un público conocedor como ustedes y en un evento como el de este congreso. Me llevé al momento de mi muerte y dije, a ver, en ese momento crucial, ¿qué es lo que yo juzgaría como alta calidad de atención médica? Y mi conclusión fue sonrisas. Quiero ver sonrisas. Quiero estar tomado de la mano de cada una de mis hijas, 2 hijas entonces, ahora son las mismas 2 hijas, pero 3 nietos. Quiero estar tomado de la mano de ellos y que estén sonriendo. Sonriendo porque su padre hizo todo lo bien que podía para quererlos, para orientarlos. Sonriendo porque están satisfechas y satisfechos de la vida de su padre y de su abuelo. Y que me hagan sonreír. Pero también quiero ver a los médicos y a las enfermeras sonreír a un lado de mi cama y despedirme con una sonrisa sabiendo que hicieron todo lo que podían hacer por mí. Estamos todos en paz. Y quiero cerrar mis ojos por última vez viendo sonrisa. Eso para mí es calidad. Y de ahí surgió, cuando lanzamos en el año 2001 la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, la idea de comunicar lo que estábamos buscando desde la Secretaría de Salud Federal a través de la palabra sonríe. Por eso estaba ahí la palabra sonríe. Ese era el logotipo de la cruzada, esa carita feliz que tenía un ingrediente interesante, el estetoscopio con las olivas en el cerebro y el corazón. Las 2 cosas. Ahora lo estoy usando precisamente como logotipo del código humano. Pero ven ustedes, ¿qué significa sonreír? Porque además uno podría pensar que sonreír, en este sentido, es ser compasivo, ser amable, ser cariñoso, ser afectuoso, ser comprensivo, ser todo lo que quiera, y ya. Y no. Yo no puedo ser humano con un paciente si le hago daño. Si se infecta en el hospital, si se cae de la camilla, si lo matamos. O sea, no es posible pensar que esa es una conducta humana. Sonreír implica seguridad, oportunidad en la atención, satisfacer sus necesidades. En la dimensión técnica, en el saber diagnosticar y en el saber tratar, resultados clínicos que puedan ser medidos con indicadores que nos aseguren que la atención es efectiva. Y en la otra dimensión, en la dimensión interpersonal, respeto
información que entienda la persona sobre su diagnóstico, sobre su pronóstico, sobre su tratamiento, sobre lo que le sea importante, y empatía. Una palabra que apareció permanentemente en las encuestas y que seguramente pensaron muchos de ustedes. Entonces, el código humano, desde esta perspectiva, es ve, escucha, pregunta, comprende, explica y sonríe. Pero sonríe por todas estas razones. Ahora, lo interesante de esto es que sí, la empatía está presente, pero no es posible construir la empatía si no hacemos esto. La empatía no es un verbo. ¿Cómo creamos empatía con el enfermo, con su familia, si no hacemos nada porque se dé? Y esto es el ingrediente fundamental para crear confianza. Juan Ignacio Chávez decía que la atención médica era el encuentro entre una conciencia y una confianza. No hay acto médico, ético, de alta calidad, sensible, humano, si no hay confianza. Y la única manera de crear confianza es cuando hay empatía. Y para crear empatía necesitamos un código de comunicación profunda. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Ustedes saben cómo acercarse al paciente, como lo hemos escuchado desde ayer. La mayoría de los médicos y de las enfermeras no. No saben cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Tenemos entonces que acudir a un código humano que tiene que ser diseminado, o algo parecido, o lo que se quiera, pero algo tenemos que hacer equivalente a la historia clínica, que nos es muy útil para diagnosticar y tratar, pero que no nos sirve de mucho para comprender a la otra persona y para ayudar realmente a la otra persona. El código humano finalmente es una plataforma sobre la cual se pueden montar, como en aquel escenario, emociones, vivencias, preocupaciones, angustias y poderlas manejar. Concluyo. 1. Frente al sufrimiento de los pacientes se crea un doble espacio vacío. El paciente y su familia viven un vacío de acompañamiento que incrementa el sufrimiento. Simultáneamente, enfermeras y médicos sufren también un vacío de posibles respuestas para enfrentar el sufrimiento del otro y tal vez hasta para reconocer la otredad de quien sufre. Así, la relación entre paciente y familia, por una parte, y médico y enfermera, por la otra, produce un doble espacio vacío que magnifica el sufrimiento. Por cierto, de ambos. La historia clínica, 2, es prácticamente el único código de comunicación explícito entre médico y paciente. Es de carácter técnico. Es indispensable que en la relación entre ambos se reconozca y ejerza una comunicación más profunda, que exista un código humano para la atención de los pacientes. 3, es altamente probable que muy pocos médicos y enfermeras reconozcan y valoren el concepto de cuidados paliativos emocionales. Es indispensable que esto lo conozcan. Son aliados de ustedes, ustedes lo viven. Y ustedes se quejan, como escuché ayer decir, de que a veces no les hacen caso. A veces se descalifica esta función. Habría que comprender. Agrede. Me siento inseguro. Yo sé todo menos lo que ustedes saben. Y eso que ustedes saben me toca en el alma profundamente. Me agrede. Bueno, ayudémoslos a que comprendan, a que sepan qué significa todo esto. Y hay que hacerlo. Es indispensable entonces que estudiantes de medicina y enfermería, residentes y médicos y enfermeras sepan que los cuidados paliativos no son solamente farmacológicos, sino también emocionales. Y ello requiere capacitación específica sobre cuidados paliativos emocionales. Finalmente, el conocimiento de un código humano puede contribuir a manera de plataforma a establecer una comunicación mucho más profunda con sus pacientes, no solamente ante el sufrimiento,
sino incluso en la relación cotidiana con sus pacientes. Hace unos cuantos años estuve en un pueblito italiano al norte, cerca de la frontera con Suiza, Bellagio, a un lado del lago Como, un lugar espectacular, espectacularmente hermoso. Y en un montículo, a un lado del centro de reunión de la Fundación Rockefeller, donde nos reuníamos a trabajar, había una cueva. A esa cueva se puede entrar fácilmente, y como toda cueva está oscura. Y la oscuridad a veces atrae y a veces repele. Pero si uno entra a la cueva y se atreve uno a ver más allá de la cueva, se descubre lo que está uno dejando atrás por querer siempre avanzar en la oscuridad. Y esta es la visión desde la cueva. Esto es lo que veía yo desde esa cueva. Regreso así a mis cavilaciones sobre la vida y la muerte. ¡Ay, cómo duele la muerte! ¡Ay, cómo duele la muerte! Sin querer queriendo o queriendo sin querer. ¿Cómo duele la muerte? De pie como el soldado o como el enfermo viendo al cielo acostado. Con dignidad o sin ella, con sal o con amoníaco, en el sueño o en el terror de la vigilia, joven o viejo. ¡Ay, cómo duele la muerte! Ante la nada o frente al novel que se quiso y jamás llegó, poco a poco o de pronto, súbitamente, poco a poco soñando o poco a poco sufriendo. ¡Ay, cómo duele la muerte! Hay quien quiere y no puede, hay quien pudo y jamás lo quiso, por deber y por querer, sin deber y sin querer. ¿Cómo duele la muerte, consciente o inconsciente, triste o resignado, estirado o acurrucado, de noche o de día, con el sol o con la luna? ¡Ay, cómo duele la muerte, con un bocado de carne atorado en la garganta o con una hostia en la lengua sin tragar, con una cicatriz en el abdomen o con la piel sin huellas en la panza, en el calor de la cama propia o en el frío de las paredes del hospital, con la sonrisa en la boca o con una mueca de dolor, con los ojos cerrados o con los ojos crispados. ¡Ay, cómo duele la muerte! ¿Habrá que aprender a morir antes de que llegue la muerte? Aunque, si lo pienso bien, tal vez la muerte no duela y tampoco morir sea la muerte. Marta, muchísimas gracias por la invitación.